Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento verán este video. Nuevamente desde aquí les habla el pastor Bianchi de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, pastor fundador del ministerio Shalom a las Naciones. En esta ocasión queremos compartirles testimonio en esta primera instancia. Estamos acá con Miguel Ángel, hijo espiritual de la casa, Miguel Ángel Jerez, hijo espiritual de la casa. Dios lo bendiga, qué hermoso, qué privilegio estar en este lugar de poder compartir una de las tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Así que sé que esto va a ser algo hermoso, va a ser de gran bendición para muchas familias que están del otro lado. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, presentado Miguel, hoy hijo de la casa y pastor de la casa también, está con nosotros pastoreando en el equipo pastoral. Y bueno, vamos a preguntarle un poquito, hoy le vamos a preguntar un poquito a Miguel cómo fue su llegada, qué es lo que Dios hizo, cómo fue su desarrollo de todo este tiempo. Así que, bueno, Miguel, ahí está la cámara para que usted se exprese conforme a lo que el Espíritu le dé. Amén. Bueno, mi llegada en el Señor fue algo impresionante, fue algo hermoso lo que Dios hizo en mi vida, el antes de conocer a Cristo y el después, obviamente. Antes de conocer a Cristo, mi vida fue muy dura, muy difícil. Antes de conocer a Cristo pasé situaciones muy difíciles en mi vida. Pero había algo que Dios me estaba llamando desde un primer momento, como ahora entiendo la escritura que dice Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y lo que me llamó mucho fue mi esposa. Cuando yo andaba en el mundo, en las cosas del mundo, obviamente en las malas juntas, que creía para mí que era lo mejor que tenía en ese momento. Pero cuando mi esposa empezó el camino del Señor, había algo que yo quería saber qué es lo que había atrás de todo esto. Mi esposa venía y me decía, sé que vos andás haciendo esto, sé que andás haciendo aquello, y yo no entendía por qué todo esto. Y yo le decía, ¿cómo sabés todo esto? Mis cosas, yo en este momento, en ese entonces yo tenía cosas guardadas, cosas ocultas que creía que nadie lo sabía. Wow. En ese momento. Y ella lo podía saber. Ella lo podía saber porque en el momento yo no entendía por qué lo podía saber. Pero cuando cuando yo me fui desarrollando en el camino del Señor, entendí que ella tenía una comunión con el Espíritu Santo y el que le guiaba era el Espíritu Santo que le guiaba a toda verdad, como dice la palabra. Qué impresionante, qué impresionante. En ese entonces empecé a ver algo, empecé a querer conocer, digo, ¿qué hay atrás de todo esto? Y en un momento hice un retiro espiritual y ahí empezó mi vida, ahí entregué mi vida a Cristo. En un momento hice un retiro espiritual y empecé a buscar del Señor, empecé a buscar, hubo un anhelo, un deseo en mi espíritu. Y empecé a buscar del Señor. Me acuerdo una madrugada estuve orando al Señor. Hay un pasaje en la Biblia que está en Hechos y dice que todos estaban unánimes en un solo espíritu, dice, y de repente dice que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Y yo decía, Señor, yo anhelo este momento, yo deseo este momento de poder recibir al Espíritu Santo. Yo quiero cambiar mi vida, quiero dejar de ser la persona que era en un momento. Soy una persona que hacía muchas cosas que dañaba mucho a mi esposa, a mis hijos. Estuve a punto de separarme en un momento y para la gracia de Dios, Dios restauró mi matrimonio. Pero cuando yo llegué, cuando dije, Señor, yo quiero conocer, quiero ser bautizado por el Espíritu Santo, quiero conocer eso que hay atrás de todo esto. La Biblia dice que todos estaban unánime en un solo espíritu y de repente descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo decía, Señor, yo quiero esto, quiero, anhelo. En un momento orando, el Señor me da una revelación. Me lleva en el espíritu a un lugar. Decía yo, ¿qué es esto, Señor? Me empezaba a mostrar un galpón. Para mí era un galpón en ese momento. Decía, ¿qué es esto? Había una entrada de portón negro y había un pasillo de 7 metros y entré en el espíritu al otro lugar y dije, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Qué hay en este lugar? Y en ese momento no entendí, porque yo era nuevito en el Señor, no entendía lo que el Señor me quería decir. Pasó una semana, vino alguien y me invitó al ministerio.
Al Ministerio Shalom a las Naciones. Ministerio Shalom a las Naciones. Cuando llegaste y viste la entrada del ministerio, ¿qué pasó en tu espíritu? Se me despertó la revelación que Dios me había mostrado en ese momento. Lo que Dios te mostró en una madrugada. Lo que Dios me mostró en una madrugada. Wow. Dije, Señor, cuando entré en el Espíritu a ese lugar, dije, Señor, ¿qué es esto? Y cuando me invitó esa persona a este lugar, yo fui, pisé ese lugar, empecé a sentir algo que nunca había sentido. Empecé a sentir algo hermoso, algo espectacular. Y dije, Señor, cuando entré a este lugar, se me cayó la revelación de la visión que Dios me había mostrado. Wow, qué tremendo. Y dije, Señor, gracias, porque yo anhelaba y buscaba de la presencia de Él. Y me dijo, este es el lugar que yo te traje. Wow, impresionante. ¿Cuánto tiempo hace que estás, contanos un poquito, cuánto tiempo hace que llegaste al ministerio? Llegaste por un sueño, llegaste porque Dios te mostró en una revelación, Dios le muestra el lugar. Esto es importante porque hay gente que ha pasado por estas cosas, hay gente, no sos por ahí la primera persona que nos cuenta que Dios le muestra en sueño, pero cuando uno va a entrar a la asignación, a lo que Dios tiene, obviamente se generan luchas, ¿verdad? Amén. Sí. Hay situaciones adversas que se levantan, cosas de querer distraerte o sacarte del lugar, ¿sí o no? ¿Pasó o no pasó en algún momento? A mí he pasado muchísimas pruebas, creo que han sido situaciones donde uno tenía que decir, Señor, realmente dejo todas las cosas para seguir, para servirte a ti. Eso fue una decisión mía, porque yo dije, Señor, probé todo en el mundo, probé las cosas en el mundo, mi matrimonio no estuvo bien, mi familia no estuvo bien, estuve a punto de perder todo. Y cuando decidí dejar todo y obtener por seguir las cosas de Dios, Dios empezó a hacer todas estas cosas. Dejé todo en las manos del Señor y mi anhelo era recibir al Espíritu Santo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Wow. Eso era mi deseo, mi anhelo en mi espíritu, era de ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y en qué momento sentiste ese bautismo? ¿En qué momento llegó esa visitación quizás a tu vida? Fue algo muy rápido, la verdad, fue una aceleración en mi vida. Lo que Dios hizo fue una aceleración. Yo en el momento que entré al ministerio, ya hace 2 años que estoy en el ministerio. 2 años. 2 años. Parece tanto tiempo y poco tiempo a la vez. A la vez poco es decir, tiempo. 2 años y hoy, para la gloria de Dios, ya sos pastor del equipo. Es decir, estás en el equipo pastoral. Amén. Cuando las cosas están en el corazón de Dios, hay una aceleración. Yo creo que cuando vos respondiste a ese sueño que Dios te puso en tu corazón y llegaste y viste el lugar, es decir, en ese mismo momento algo se activó ahí y estabas entrando al propósito. Por eso podemos decir 2 años más tarde estar compartiendo esto, ¿no? El que haya habido un desarrollo tan grande ministerial. ¿Y cómo, bueno, te corté justo, cómo fue tu contacto con el Espíritu Santo, tu encuentro con Dios? ¿Qué pasó? Nunca me imaginé un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. En uno de los talleres que usted estaba impartiendo para salir a evangelizar al pueblo, para salir a evangelizar a las calles, lo que era invasión del amor de Dios. Yo dije, en un momento usted dijo, todo aquello que quieren ser usado por la presencia del Señor, todo aquello que quieren ser usado por el Espíritu Santo, levante su mano y ven al altar, que hoy Dios los va a bautizar. En ese momento yo dije, Señor, yo anhelo y yo esperé todo este tiempo, yo esperé, oré, busqué de tu presencia, busqué tu dirección y acá estoy, haz lo que quieras conmigo. Wow. En un momento levanté mis manos, esto fue mi experiencia más hermosa con el Espíritu Santo. Levanté mis manos y cuando usted impartió esa unción de recibir el Espíritu Santo y impartió para que Dios nos usara en las diferentes áreas de nuestras vidas, levanté mi mano y en un momento cuando usted soltó esa palabra, cuando soltó la impartición, sentí que se abrió el cielo y del cielo vino una luz que tocó mi cuerpo, sentí que mi espíritu voló y mi cuerpo levantó y se volvió. Eso fue algo sobrenatural que nunca había experimentado en mi vida. Wow. A partir de ese momento, mi vida fue un cambio realmente impresionante. Porque antes hacía cosas que quizás hasta ese momento
lo hacía, pero cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, automáticamente mi vida cambió y fue totalmente diferente. Wow, qué buen detalle ese. Muchas veces queremos salir de las situaciones de nuestras propias fuerzas. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que podemos decir que el Espíritu Santo es el poder que te ayuda a mantenerte libre o santo, separado de las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Amén. Me ha pasado. Le cuento un testimonio cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo antes me costaba dejar el alcohol. No era un hombre vicioso, no era una persona viciosa el alcohol, pero aceptaba cuando alguien venía y me decía, te comparto un alcohol. Y cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, en la segunda, 3 días pasados, vino una persona y me dice, te invito a un traguito de alcohol. Y en el momento el Espíritu Santo me dice, no. Wow. Entonces aprendí que, como acaba de decir usted, apóstol, es que cuando el Espíritu Santo te guía, te va a guiar a toda verdad. Wow. Y será Él quien te va a encaminar para las cosas de Dios. Qué bueno, qué bueno. Porque hay mucha gente que lucha con esas cosas, ¿no? Siente que cae y que vuelve a caer. Y a veces siente que no califica, que no puede o no está llamado, pero es un engaño de parte de Satanás, porque la Biblia dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y yo soy un convencido de que toda persona que llega a la iglesia obviamente tiene un propósito. No digo que todos sean pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, pero todos tienen un propósito de parte de Dios. Y sabemos que el enemigo se levanta para querer apagar o opacar o eclipsar ese propósito, ¿verdad? Amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cuando la presencia del Espíritu Santo desciende, uno es mudado en una nueva persona. La Biblia dice que somos mudados literalmente. Así que qué tremendo Miguel, qué tremendo lo que nos contás, pastor, qué bueno lo que nos contás. Y contame, pastor, cómo ahora, bueno, Pastor Miguel, ¿cómo tan rápido? ¿Qué sentiste cuando de repente llegaste con una expectación así de alta, o llegaste con una expectación de servir a Dios, pero nunca creíste que Dios podía hacer esto y en el aceleramiento o en el tiempo que lo está haciendo? Yo descubrí algo hermoso en mi caminar el Señor, era que había un hambre y un deseo por el Espíritu Santo. Yo en mi vida, en mi razonamiento no había planes de decir, bueno, Dios, usame. Lo que yo le decía era esto, yo le decía, Señor, usame a la área que tú quieras que me uses. Usame para lo que sea, estoy acá para hacer tu voluntad. Pero en mi mente no había un plan, una planificación de decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, yo dije, Señor, usame, bautizame con tu Espíritu, quiero ser usado para hacer milagros, para llevar tu palabra, para que Él pueda conocer el pueblo que realmente existe. Cuando tuve ese encuentro con el Señor, pude experimentar muchísimas cosas que antes no lo veía, y hoy doy gracias a Dios por el apoyo de ustedes, por haberme abierto las puertas en ese momento. Doy gracias a Dios porque fui muy bien recibido. Y hay algo que yo quiero recalcar, es que en el Ministerio de Salón ustedes me ofrecieron todo. La libertad de poder hacer la voluntad de Dios, la libertad de poder decir, andar y hablar del Evangelio. Yo en un momento sentí que esto no lo podía hacer. Antes de llegar a este lugar sentí que no lo podía hacer. Sentí que algo había recibido en mi espíritu de decir, no hagas esto porque está mal. No te muevas en esto porque eso no es de Dios. Y en ese momento vino como un estancamiento espiritual en ese momento. Pero yo no me quedé con esta palabra. En un momento dije, Señor, yo busco de tu presencia, porque tu presencia es la que me va a guiar a toda verdad. Qué tremendo. Entonces llegué a este ministerio y acá empezó algo hermoso en mi vida. Y hoy doy gracias a Dios porque hoy estamos pastoreando, la verdad es impresionante lo que Dios está haciendo con cada alma. Tenemos jóvenes que Dios ha sacado de los vicios, matrimonios que han sido restaurados, gente que estaba pasando situaciones de calle, situaciones en muchísimos lugares. Hemos ido y hemos llevado el Evangelio y Dios ha hecho cosas poderosas. Qué tremendo, qué tremendo.
Esto es parte de lo que queríamos compartirle. Muchos conocen el ministerio, nos están conociendo a través de las redes, nos están conociendo a través del tabernáculo. Muchos ya conocían al pastor Miguel, pero no conocían cómo había llegado, su historia. Y así como hoy lo estamos haciendo con él, obviamente lo vamos a estar haciendo con parte de tus discípulos y después Amén. parte de tu gente, de la gente que también están pastoreando de cada territorio, porque bueno, ellos están pastoreando toda la zona de Olmos y Olmos Echeverri, Abasto. Qué bueno, qué bendición, pastor, qué bendición lo que está sucediendo. Es importante puntualizar lo que decíamos recién, ¿no? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el anhelo por el Espíritu Santo te llevó a esta aceleración. Amén. Yo creo que si habrías buscado diferente. ¿Por qué puntualizo esto? A veces la gente dice, bueno, yo quiero servir al Señor en tal área y ya entra quizás con requisitos y uno tiene que entrar a Dios rendido. Y cuando uno entra a Dios rendido, eso se trata de un espíritu osado, un espíritu humilde. Y Dios dice que da gracia al humilde. Y viene la aceleración. Así que qué bendición, pastor, realmente impresionante. Fue impresionante. Todavía yo estoy en el ministerio, estoy en este lugar y doy gracias al Señor por eso, pero todavía no caigo en lo que Dios ha hecho. 2 años hace que estás. 2 años. Wow. Y hoy somos parte, estuvimos trabajando en casas de paz, estuvimos trabajando en células, estuvimos trabajando en diferentes áreas, estuvimos haciendo cosas que Dios nos llevó a hacer como encuentros, pero todo esto para mí fue una aceleración. Qué bueno. Un momento yo dije, Señor, yo quiero ser parte de todo esto. Y mi anhelo era llevar la palabra, poder orar por un enfermo, poder orar por aquellos que necesitan. Eso fue un anhelo en mi espíritu. Y un día cuando el Espíritu Santo me guió para que pueda orar por una persona, dije, ¿cómo pasó esto? Y entendí que no era yo el que estaba haciendo. Era el Espíritu Santo haciendo la obra a través de mí. Ahí empecé a descubrir que no es nosotros quien vamos a hacer las cosas. Amén. No es que nosotros quien vamos a decir, bueno, voy a hacer yo esto. No, es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. ¿Sabe? Le cuento un testimonio porque es importante. Dios nunca me había usado en liberación. En un momento Dios me lleva a orar por una persona conocida, me lleva a orar por esta persona. Y en un momento esta persona empieza a sentir algo en su espíritu. En ese entonces el Señor no me usaba para hacer liberación, no me usaba para esto. Pero en el momento esta persona se empezó a manifestar. Y en un momento cuando esta persona se manifiesta, empezó a obrar de mí, dentro mío, el poder del Espíritu Santo. Hoy entiendo que es el poder del Espíritu Santo quien hizo eso. Me lleva a hablar en lenguas y era mi cuerpo a un lado y mi espíritu, el espíritu obrando sobre esa persona. Impresionante. Y surgió algo hermoso que es la liberación de esa persona, algo que lo tenía atado por mucho tiempo. Qué tremendo. Y aprendí todas estas cosas delante del Señor, y esto lo que experimenté fue algo que en un momento recibí una palabra de alguien que me dijo, vos no puedes hacer esto. Wow. Entonces en ese momento era como querer estancar mi crecimiento espiritual. Wow. Pero yo no me quedé con esto, seguí buscando al Señor. Por eso yo quiero decirle a muchas personas, aprovecho esta oportunidad de poder decir a aquellas personas que quizás en algún momento te digan, vos no vas a poder hacer esto, Dios no te va a usar, o no lo hagas eso porque vos no lo puedes hacer. Yo quiero que sepas algo, que no va a ser vos quien vas a hacer la obra. Es el Espíritu Santo quien va a hacer por vos. Cuando yo entendí esto, dije, Señor, yo quiero ser usado por tu presencia, pero hágase tu voluntad en mi vida, la tuya, no la mía. Cuando yo le dije esto al Señor, el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. Y fue Él quien me guió a todos. Y aprendí que te pueden decir cualquier cosa. Te pueden, quizás, no sé, quizás el enemigo pueda usar a personas para estancarte en tu crecimiento espiritual. Pero si te enfocas en las cosas del Señor, si anhelas y le dices, Señor, yo quiero ser usado por tu presencia, anhelo por hacer tu voluntad, anhelo para que tu presencia se manifieste a través de mí, Dios te va a llevar a hacer cosas poderosas. Hoy doy gracias a Dios por el ministerio donde hoy estamos, nuestro apóstol Rafael Bianchi, la profeta María de Ángeles de Bianchi. Le damos las
muchas gracias al Señor por su corazón, por todo lo que Dios me trajo a este lugar, porque tenía que ser instruido, tenía que ser edificado, tenía que ser preparado para poder llegar a hacer lo que hoy soy. Qué buen punto ese, Miguel, porque a veces tenemos el deseo, podemos llegar hasta tener el llamado de parte de Dios, pero qué lindo y qué importante ser procesado. Dijiste algo muy sabio, es decir, necesitaba ser procesado, necesitaba ser madurado en lo que Dios ya había puesto. Es decir, Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios depositó algo en vos, pero necesitaba madurarse. Nos contás que tuviste una experiencia difícil donde alguien te quiso limitar en el servicio a Dios, y eso venías cargando hasta que Dios te trajo al ministerio y recibiste la palabra de rompimiento, donde pudiste sentir libertad, eso, dejar eso atrás y empezar a fluir. 2 años más tarde estamos hablando de que estás pastoreando y que mucha gente está siendo bendecida a través de eso. ¿Qué representa para vos la paternidad espiritual? Si tendrías que hablar un poquito de la paternidad espiritual, hay gente que cree, que no cree, que esto, que aquello, que lo otro, pero ¿qué es para vos? ¿O qué fue para vos el hecho de poder llegar a un lugar, como dijiste vos, y que alguien te pueda ayudar a identificarte con tu llamado? Es decir, el llamado era tuyo, Amén. pero alguien tenía que identificarte con eso. ¿Qué fue la sensación que causó en vos, en tu espíritu, eso? La paternidad para mí fue algo experimentado. Uno se le tiene que experimentar, se le tiene que caer revelado lo que es una paternidad. Yo venía de una vida muy difícil, muy dura. Venía de unos padres que nunca me demostraron amor, nunca me demostraron cariño, nunca me dieron una palabra positiva, siempre fue palabras negativas que venían a mi vida. Y esto aprendí que esto es algo que te estanca espiritualmente y no te deja desarrollar para lograr las cosas del Señor. Yo les quiero contar este testimonio porque esto es algo hermoso. Hermoso por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lo que viví no fue muy hermoso. En ese momento, cuando nosotros éramos chicos, nosotros éramos unos niños muy, éramos grandes, éramos muchos, una familia numerosa, a eso me refería. Una familia numerosa, somos 6 varones y 4 mujeres. Nuestra vida fue dura, fue difícil porque desde muy chico tuvimos que salir a buscar por el alimento, salir a buscar para que nosotros mismos podamos ser alimentados. Éramos una familia donde pasábamos muchísimas necesidades económicas y espiritualmente también. Hoy entiendo espiritualmente que fue todo. ¿Por qué te hablo espiritualmente? Porque tenía a mi padre, tenía a mi mamá, pero no tenía el amor que ellos me tenían que transmitir como padre. Y yo en ese entonces no entendía por qué estaba sucediendo todo esto, por qué mi familia, eso me llevó a que mi matrimonio, mis hijos, pasaran la misma situación, porque no se me ha sido revelada la paternidad. Y cuando vine al ministerio, al ministerio Shalom, en un momento Dios me ministró a través de usted. Dios me dijo, esta es tu casa y esta es la paternidad, yo soy tu hijo. Usted me soltó esa palabra. Cuando dijo, yo soy tu papá, tu padre espiritual y te doy este abrazo por padre carnal, en ese momento sentí que se me partió algo que me tenía limitado por mucho tiempo. Empecé a llorar delante de la presencia del Señor en ese momento, porque nunca había recibido un abrazo de un padre, un abrazo de alguien, un abrazo de una madre, un decir te quiero, un decir te amo, un decir vamos que todo va a estar bien, vamos para adelante. Palabras de afirmación. De afirmación. Wow. Qué importante, ¿no, Miguel? Pastor, esas palabras, ¿no? Para una persona que va creciendo, aún nos contás siendo una persona grande, con hijos ya, todo, tuviste la revelación esa y ahí recién se rompió algo internamente. Qué importante, ¿no? El hecho de la afirmación.
Y qué importante eso de cruzarse, ¿no?, con la paternidad, de que Dios te da la posibilidad de cruzarte con esa paternidad. Yo creo que Dios es un Dios de segunda oportunidad, Dios. Amén. Me gusta decir esto, que es un Dios de segunda oportunidades. Y a veces nuestros padres naturales no saben porque no tuvieron la dirección, porque no conocieron al Señor. Quizás hasta ni siquiera podemos decir que lo hicieron de malo porque ni siquiera alguien se los enseñó. Así que lo más probable es que lo hayan hecho porque fue lo que recibieron. Amén. Pero qué bueno y qué importante que en algún momento eso se corte. Qué bueno y qué importante que en algún momento Dios te lleve a un lugar, y si no es por líneas sanguíneas, sea espiritualmente, pero que haya un rompimiento. ¿Cómo cambió tu familia después de todo eso? Y fue un rompimiento, como usted acaba de decir, porque venía, vuelvo a repetir, usted dijo algo, recalcó algo muy importante, es que ellos quizás no quisieron ser así, pero lamentablemente arrastraban con algo. Entonces yo dije, Señor, yo no quiero ser así para mis hijos. Yo no quiero que mi familia pase por esta situación. Yo quiero ser ese padre que realmente apoya a mis hijos, que muestra que ese amor sea verdadero, que no sea un amor fingido, o que no hayan palabras de maldición. En un momento yo recibí todo esto, y esto me llevó a estancarme hasta en el crecimiento de poder estudiar. Hoy doy gracias a Dios porque este año terminé mi estudio, algo que en algún momento me dijeron, nunca vas a poder hacer esto. Nunca vas a poder hacer esto, nunca vas a estudiar, nunca, como decir, fuiste así, vas a ser siempre así. Y cuando pasó esto, el recibir la paternidad, el recibir, el decir, yo hoy renuncio a esto y quiero ser libre de esto y acepto lo que Dios tiene, en ese momento se me abrió todo esto. Se me cayó una revelación de decir, yo puedo. Sé que Dios va a guiarme a hacer todo esto. Y yo doy gracias a Dios porque hoy pude terminar un estudio donde por años no lo he podido hacer. Qué bueno. Fue todo a causa de esto, a causa de que se me cayó una revelación. Y dije, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar en todo esto, porque no quiero que mis hijos pasen por donde pasaron. Yo no quiero que mi familia, la generación que va a venir tras de mí, yo no quiero que ellos pasen por este momento. Yo creo que acá se rompe una generación que lamentablemente no era algo que me iba a ayudar a poder alcanzar cosas, sino que era un estancamiento. Entonces decidí, dije, Señor, permíteme hacer todo esto, y hoy doy las gracias al Señor porque hoy acabo de recibirme y poder terminar el estudio. Es una gloria bendición. a Dios, qué bendición. Y vamos por más. Vamos. Sé que Dios tiene muchas cosas más. Amén, amén. La verdad que nos alegra muchísimo. Sé que va a ser de mucha bendición. Sé que Amén. va a ser de mucha bendición en este lapso, digamos, pequeño y amplio. Hemos tocado diferentes puntos. El tema de la paternidad, el tema de las cosas generacionales que a veces cargamos, como decías vos, ¿no? Vos querías no hacer algo, pero inconscientemente estabas yendo hacia ahí, y si no había una instrucción en el medio, si no había algo en el medio, por más que tuvieras el deseo, parecías encerrado en esa realidad. Amén. Eso fue algo hermoso, y lo que también me llevó mucho, obviamente, es lo que decíamos, lo que estaba diciendo recién, es el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual. En esta casa experimenté cosas sobrenaturales y cosas hermosas que nos enseñaron a caminar en lo sobrenatural. Nos edificaron, nos hicieron, como dice la palabra, una roca firme. Amén. Para poder pasar todas las circunstancias, para poder pasar todas las luchas que en un momento vienen a nuestras vidas. Acá yo doy gracias a Dios por el lugar que Dios me ha puesto, porque ha sido una gran bendición para mí. Qué bueno. Y hoy puedo decir que para toda mi familia. Porque hoy parte de mi familia se ha entregado al Señor. Wow. Y hoy parte de mi familia está siendo bendecida por todo lo que Dios ha desatado en mi vida. Qué bueno. Quiero dejar un testimonio hermoso también, que Dios es un Dios de promesas, y Dios es un Dios que cuando Dios promete, Dios lo cumple. Sabes, yo antes de llegar a este ministerio, antes de venir, Dios me envió a este lugar, yo era una persona que nunca le daba a Dios lo que tenía que dar, porque no ha sido revelado el dar a Dios lo que es de Dios. En un momento estuve orando al Señor
Yo veía que en este ministerio había mucho crecimiento, había testimonio donde familia decía, Dios me sorprendió con esto, Dios ha hecho esto en mi vida, en mi finanza. Escuché testimonios donde decían que casas que no podían ser construidas se construían muy rápidamente. El testimonio que me impactó mucho fue que las garrafas se empezaban a llenar. Eso fue algo que me impactó mucho. Gente que no tenía nada y la sube se le cargaba. Y todo esto me llevó a ver, digo, Señor, un día me puse a orar al Señor, le dije, Señor, ¿cómo esta familia es bendecida y yo no puedo ser bendecido? Le empecé a preguntar al Señor y el Señor me llevó al pasaje de Malaquías 3:10, por eso siempre les comparto este pasaje, porque es una palabra revelada que Dios me dio. Y el Señor me decía, trae tus diezmos y tu ofrenda al alfolí y allá alimento en mi casa. Y dice, y en ese momento dije, ¿cómo, Señor? Fui al pasaje de la Biblia y empecé a meditar en lo que Dios me quería decir. Entonces se me cayó una revelación de darle a Dios lo que era de Dios para que Él pueda abrirme la ventana de los cielos. Y cuando empecé a dar lo que es de Dios, se empezó a destrabar algo en mi vida económica. Porque antes yo no podía, quería tener un terreno, quería comprar un terreno y nunca lo podía hacer. Quería edificar mi casa. Parecía que me patinaba sobre esa finanza, ese dinero que yo cobraba. Y cuando empecé la Biblia que es como poner el dinero en saco roto, ¿no? Menciona en la Biblia, hay un pasaje que dice que cuando nosotros no estamos bien con el Señor en esa área, es como poner nuestro dinero en saco roto, es decir, como que en bolsillo deformado, se pierde. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fue impresionante. Y hoy doy gracias a Dios por eso, porque hoy puedo ver los frutos. Hoy puedo ver los frutos, no tan solo le hablo del dinero, sino hablo de las bendiciones, de lo que Dios ha hecho en mi vida, las sanidades. Dios ha hecho sanidades. Yo me acuerdo que tenía una enfermedad donde tenía hernia disco, donde los médicos me iban a operar en un momento. Y yo dije, Señor, tú sos un Dios que hace milagros, que hace sanidades. Yo quiero recibir ese milagro. Y eso es uno también de los puntos que me abrió la visión, me abrió la mentalidad de ver que Dios realmente es un Dios que hace milagros. Cuando vine a este ministerio fue eso lo que me impactó también, fue cuando recibí este milagro de que yo tenía el turno todo para hacerme la operación. Y en un momento dije, Señor, si tú sos un Dios de milagro, haz un milagro en mi vida. Yo me acuerdo que vine a este ministerio y en un momento hizo un llamado a usted en el altar, decir, todo aquello que tengan enfermedades, que sufran disco de hernia. Y yo levanté mi mirada y dije, yo soy una de esas personas que necesito esto. Cuando pasé adelante, me impactó lo que Dios ha hecho en ese momento. Era algo que nunca había experimentado. Fue algo impresionante y eso me hizo crecer en fe, crecer en lo que Dios tenía predestinado, como dice su palabra, para cada uno de sus hijos. Qué tremendo. Así que fue impresionante. Desde ese día quedaste totalmente sano. Quedé sano para la gloria de Dios. Y hoy Dios te usa para esos milagros. La verdad que es impresionante cómo Dios hoy nos usa a cada uno. Dios mueve su mano obviamente cuando uno dispone de decir, Señor, usa mi vida. Y hoy Dios nos está usando para eso, para hacer milagros quizás gente que está pasando discos de hernias, cualquier enfermedad que esté pasando, Dios hoy nos está usando y es algo impresionante. Qué bueno. Yo creo que todo esto fue a causa de que alguien un día creyó en el Señor. Alguien dijo, Señor, yo creo en tus cosas y yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando yo entendí algo, que cuando nosotros ponemos al Señor, Dios hace la obra. Amén. Cuando uno no se glorifica a uno, sino que a Dios le glorifica, Dios hace como Él quiere. Qué bueno, pastor, qué bueno, Miguel, todo lo que nos contás. Yo creo que seguramente va a ser de muchísima bendición. Y como padre espiritual quiero dar fe, realmente son un equipo hermoso y sobre todas las cosas los vi crecer. Fuimos ministrando junto a mi esposa, como decís, fuimos trabajando su maduración. Pero lo que más nos impactó, y siempre lo digo y lo voy a repetir, fue que en medio de la pandemia 2020,
cuando todo el mundo se había ido, cuando todo el mundo se guardaba por temor. Salimos a la calle, decidimos salir a la calle a seguir a hacer la tarea, y cuando miré, los vi a todos ellos al lado. Y eso a mí me impactó, y eso a mí me hizo entender que tenían el corazón para esto. Amén. Así que los bendigo, me siento bendecido de tener gente como ustedes en el equipo. Amén. Me siento bendecido de tenerte en el equipo. Amén. Y bueno, sé que este testimonio va a ser de mucha bendición. Así que te animamos, si estás ahí, si tenés el deseo de servir al Señor. Queremos dejarte este clip. A veces tenemos el deseo y a veces tenemos hasta el llamado. Pero no menosprecies el proceso. No menosprecies el proceso. Busca un lugar, busca a alguien que te pueda orientar para ayudarte en los primeros pasos. Dios te va a hacer crecer, pero dice que el que está bajo autoridad tiene autoridad. Amén. Entonces la Biblia lo menciona y por algo lo dice. Entonces a veces yo me entristezco a veces cuando veo gente con deseo, gente con llamado y con deseo, salir apresuradamente sin ser procesado, y cómo inconscientemente queman su ministerio. Pero cuando uno se deja procesar, y a veces no es tanto tiempo, fíjense, 2 años pasaron y ya Dios está haciendo las cosas, porque cuando lo dejamos a la manera de Dios, todo se hace mucho más rápido. Señor te bendiga, que la paz Shalom esté con ustedes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Les invitamos a la 107.9, al Tabernáculo, Ministerio Shalom, que se conecten. ¿Sabe? Ahí Dios está haciendo cosas poderosas a través de los tabernáculos. Podemos experimentar gente de muchos países. Hoy nos estuvieron comunicando gentes de otros países para que podamos ministrar matrimonios. Sí, impresionante lo que Dios está haciendo. Por eso yo te animo a que puedas comunicar, que puedas conectarte al ministerio, que puedas conectarte al tabernáculo del Ministerio Shalom. Te puedes escuchar la radio, la 107.9, conectarte a las 24 horas. Hay hermanos orando, hay obradores, hay guerreros orando, hay guerreros, porque realmente es tremendo cómo Dios los está usando. Los niños. Es los martes hay tabernáculo de niños. De 14. Creemos mucho en que Dios usa a los niños poderosamente. Sabemos que Dios los usa de una forma especial. Y no solamente creemos, sino que accionamos a eso. Y hemos puesto un tabernáculo de niños, donde Dios se manifiesta de una forma especial. Impresionante. Así que quiero animarte, porque no se trata como siempre decimos, no se trata del vaso, se trata del tesoro que está dentro. Amén. Si Dios puso este tesoro, es el tiempo de brillar. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición a todos los que están mirando este video. Compartilo con alguien, seguramente le va a ser de mucha bendición. Amén. A alguien que quizás está, como un día Miguel estuvo, con todo el deseo de servir, pero medio desorientado y un poco amedrentado por dichos de personas que no supieron ver o no supieron entender que Dios hace como Él quiere y usa a quien quiere. Eso lo quiero recalcar. Quiero recalcar esto y quiero dejarte esto de parte. Siento que te tengo que decir esto. Nunca apagues lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nunca apagues el propósito. La Biblia dice que Dios nos llamó con un propósito a cada uno, a usar en diferentes áreas. Quizás para llevar un mensaje, quizás para llevar una palabra. No digo de ser pastor, evangelista o ser profeta, no importa. ¿Sabe? Yo aprendí esto, que llevando el mensaje del Señor ya estás haciendo la obra de Dios. Quizás en algún momento te digan algo, quizás vengan a apagarte. Yo quiero decirte esto, ¿sabe cuál fue la llave que a mí me llevó a llegar a este lugar? Fue de decir, Señor, yo no miro lo que me han dicho los hombres. Yo me enfoco, dice la palabra en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor. Es Él quien te va a guiar y es Él quien te va a llevar. En este caso a mí me ha puesto en este ministerio. Y sé que si vos le pedís al Señor, no importa lo que te hayan dicho, busca del Señor, orá al Señor y decirle, Señor, guíame a donde tú quieres que yo esté. Yo cuando le dije esto al Señor, llévame al lugar donde tú me quieres usar.
Entonces empecé este crecimiento en este ministerio. En este ministerio me prepararon, obvio, fui preparado, tuve las herramientas para poder hoy decir, bueno, Señor, hoy puedo hacer tu voluntad, hoy salgo a hacer tu cosa, porque sabemos que necesitamos ser preparados para llegar a esto. Pero sabe, este es un ministerio donde yo creo que esto, y hay otros ministerios también, pero cuando Dios te guíe, cuando Dios te lleve, es ese ministerio donde Dios quiere que vos estés. Así que yo te quiero dejar este pequeño detalle que es muy importante, pequeño pero muy grande. Nunca te canses, nunca canses de buscar del Señor. Si alguien te dice algo, no te quedes con eso. ¿Sabe qué? Enfócate en las cosas del Señor y Dios te va a guiar al camino, a la verdad y a la vida, como dice la palabra. Impresionante, impresionante. Dios los bendiga. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga. Paz, shalom con todos ustedes. Amén.